días, chicos. En esta oportunidad vamos a estar viendo el algoritmo de Cummings y vamos a implementarlo en el lenguaje de Python. Eh, este ejercicio de manera práctica va a consistir en ver el funcionamiento, la lógica de este algoritmo sin tanto depender de otra librería externa que, si bien nos ofrece ya la función lista para ejecutarla, lo que queremos en esta ocasión es entender cómo funciona este algoritmo y vamos a ver qué es el algoritmo de Cummings. Así que para eso voy a irme aquí a unas notas que he preparado. Bien, este algoritmo está dentro del tema de clustering, eh, que básicamente nos indica que es un algoritmo utilizado para clasificar datos. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un conjunto de datos, en este caso, bueno, generalmente cuando trabajamos en Machine Learning o en inteligencia artificial, tenemos vectores, ¿no? Entonces aquí, pues, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos cuatro vectores, o sea, un vector grande, ¿no? Y dentro cuatro vectores, o cuatro listas, arreglos, llamémoslo así, y cada uno con una característica, ¿bien? Bueno, nosotros al verlo, podemos clasificarlo de diferentes formas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos aquí, con ese algoritmo, es encontrar la clasificación más óptima. Entonces, lo que va a hacer ese algoritmo es utilizar este conjunto de datos y ir agrupándolos en... Esto es lo que hace ese algoritmo, clasificar los datos en base a sus características. En este caso, si trabajamos solo con dos clusters y ya no con tres, podemos notar un patrón en estos cuatro datos. Si se habrán dado cuenta, el primer vector son múltiplos de 7, el segundo también son múltiplos de 7, y los dos últimos son todos múltiplos de 3, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo esto, yo fácilmente podría decir, oye, los dos primeros, estos son múltiplos de 7, agrúpame en el clúster 1, ¿no? Y el resto, que son múltiplos de 3, quiero que me los agrupes en el clúster 2. Entonces, al finalizar el algoritmo, tendrían que estar agrupados de esta forma. Así es como debería funcionar. ¿Cómo hace esto Cummings? Bueno, para poder clasificarlos, este algoritmo va a utilizar dos listas que van a ir actualizándose en cada iteración, porque este algoritmo lo que hace es iterar, ¿bien? Hay una lógica que sigue y lo va iterando n veces, pongamos, hasta que se encuentre la clasificación óptima que estamos buscando, o hasta que llegue al número de iteraciones máximas que le hemos dado nosotros, ¿no? Entonces, estas dos listas que va a tener este algoritmo van a ser dos. Uno va a ser la lista de etiquetas. Esta lista va a guardarme un arreglo del mismo tamaño que mi conjunto de datos, ¿no? En este caso, como tengo cuatro datos, tendría que guardarme un arreglo de cuatro elementos. Estos cuatro elementos van a ser números, y estos números van a representar los índices. Pero dirás, ¿índices de qué? Los índices de mis clusters, ¿no? En este caso, si trabajamos solo con dos clusters y el cluster 1 tiene el índice, vamos a ponerlo acá, va a tener un índice 0, y el cluster 2 va a tener un índice 1, entonces diremos de que el primer elemento está clasificado, como hemos visto acá, los dos primeros están para el cluster 1, o sea, el índice 0. Y los otros dos están clasificados en el cluster 2, o sea, con índice 1. Por lo que tendríamos esta lista de etiquetas, ¿bien? 0, 0, 1, 1. Entonces, si yo reviso mi lista de etiquetas, diré, ok, el primer elemento está apuntando al cluster 0, o al cluster de posición 0, que viene a ser mi cluster 1. Y el segundo igual al 0, el tercero al 1 y el cuarto al 1. Así es como funciona la lista de etiquetas. Entonces, esta lista de etiquetas va a ir actualizándose en cada iteración, ¿bien? O en cada loop, en cada for, como lo queramos llamar. Esto, la lista de etiquetas, es uno de las listas o arreglos que vamos a ir actualizando. Pero hay otro también que nos va a servir mucho, que son la lista
de representantes o centroides, también se le llama. ¿Bien? ¿Qué son la lista de representantes o centroides? En este caso, nosotros vamos a tener un arreglo del mismo tamaño que la cantidad de clusters. En este caso, como tenemos dos clusters, vamos a tener un arreglo que va a tener dos elementos. Estos elementos van a ser del mismo tamaño que cada dato de nuestro conjunto, ¿no? En este caso, cada uno de nuestros datos iniciales tiene 3 elementos, ¿no? Es un vector de tamaño 3. Entonces, acá va a ser 1, 2, 3, incluso puede ser 0,0, ¿no? Y este vector de representantes lo que va a guardar son los vectores que van a representar a cada clúster, ¿no? En este caso, podríamos decir de que el clúster 1 va a estar representado por este vector. Y el clúster 2 va a estar representado por el otro vector, ¿no? Por el segundo. ¿Qué quiere decir esto? De cada representante o centroide, aquí vamos a ponerle también el nombre, lista de representantes, porque en otras librerías se le conoce como centroides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica estas listas? Comenzaremos con la lista de etiquetas. Ya hemos hablado de cómo, qué significa, ¿no? Y para qué nos sirve. Nos indica la ubicación de cada elemento en cada clúster, ¿no? Nos indica en qué clase se encuentra cada elemento. Para eso nos sirve. La lista de representantes o centroides nos indica los vectores resultantes del promedio de los elementos de cada clúster. Así es como los actualizamos y también así es como lo que nos va a indicar esto. ¿Por qué realizamos el promedio de los elementos de cada clúster? ¿Y por qué se guarda como un representante centroide? Justamente es por el nombre centroide, ¿no? Nos indica que va a estar en el centro, es decir, en el centro del clúster. ¿Por qué utilizamos esa terminología? Porque cada uno de esos elementos viene a ser un vector que se encuentre lo más cercano posible a todos los elementos del clúster. Y la forma de calcular ese elemento es sacando el promedio de todos los vectores que están dentro de ese clúster. ¿Cómo sacamos el promedio? Bueno, tendríamos que sumar 12 más 18, 30 entre 2, 15. Vamos a ir aquí apuntándolo para que se entienda. 24 más 30, 54. Entre 2 tenemos que es 27. Y el último sería 69 entre 2, que sería 34.5. Entonces, estos serían mis representantes, ¿no? En el caso del primero, no lo actualicé, pero hay que seguir la misma lógica que el de acá, ¿no? Sumamos y obtenemos el promedio. Entonces, de esta forma es de que obtenemos los representantes. En cada iteración tenemos que hacer lo mismo. Bien, sumamos, hacemos el promedio de todos los elementos del clúster y nos va a dar una nueva lista de representantes en cada iteración. Ahora, eso es como actualizamos nuestra lista de representantes. La lista de etiquetas es también se actualiza en cada iteración, pero no es con el promedio. La lista de etiquetas la vamos a obtener calculando la distancia entre cada elemento de nuestro conjunto de datos con cada representante de cada clúster. Bien, entonces voy calculando la distancia y el menor número, es decir, el dato que se encuentra más cercano al representante de estos clusters, es ahí al que se le asigna. Bien, es decir, si tenemos este número, tenemos que calcular la distancia de esto con el representante de clúster 1, que es, por poner un ejemplo, 1, 2, 3. Y luego la distancia con el clúster 2, que es 15, 27, 34.5. Bien, entonces, a simple vista, podemos decir de que hay una menor distancia con el clúster 2, ¿no? Porque son elementos que están más cerca, pero para asegurarnos matemáticamente de que esto ocurra, calculamos la norma euclidiana o la norma en vectores. ¿Y cómo calculamos esto? Sería restando cada elemento, 15 menos 14, 27 menos 21, 34.5 menos 35. A cada una de esas restas lo elevamos al cuadrado
sumamos todos los elementos al cuadrado y a todo eso le sacamos una raíz cuadrada. Y una vez que tengamos ese valor, nos va a arrojar un número, ¿no? Comparamos los números y el menor número es al clúster al que va a ir asignado este elemento, ¿no? En este caso, como hemos visto, si calculamos la norma con esto, nos da un número menor, así que estaría asignado al clúster 2, ¿no? O sea, el 1. Y esto se actualizaría, ya no sería 0, sería 1, ¿no? Y lo mismo con el resto de elementos. Vamos haciendo, iterando, vamos haciendo calcular normas, promedios, vamos actualizando nuestra lista de etiquetas, nuestra lista de representantes. Y estas listas van a ir cambiando, van a ir actualizándose en cada iteración. Nosotros vamos a decirle al algoritmo, oye, quiero que pares en la iteración número 100, por ejemplo. En la iteración número 100, el algoritmo nos tiene que entregar nuestra lista de etiquetas con nuestra lista de representantes. Y ya con eso tendremos clasificados los elementos, ¿no? En cada elemento, en cada clúster y también los representantes o centroides.